Bienvenidos nuevamente mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual correspondiente a la semana del 17 al 21 de mayo, en la que les voy a explicar las actividades correspondientes a la asignatura de matemáticas. Y como ustedes vieron la semana pasada, empezamos a hablar sobre los ángulos. Pues en este momento voy a explicarles un poco más a profundidad esta parte porque sí es importante que ustedes aprendan a medir ángulos y a hacer ángulos. Empezamos diciendo que existen cuatro tipos de ángulos: el ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso y el ángulo llano, ¿no? Ya sabemos que un ángulo recto mide exactamente 90 grados, un ángulo agudo tiene que medir menos de 90 grados, el ángulo obtuso mide más de 90 grados sin llegar a 180 y el ángulo llano mide exactamente 180 grados. Es importante ponerle este símbolo que ustedes ven aquí porque eso significa grados. Así como cuando medimos centímetros se le pone cm de centímetros, igual aquí a los grados le tenemos que poner este símbolo, ¿no? Este circulito arriba del número, 90 grados. Entonces, cuando ustedes midan algún ángulo o escriban la medida de algún ángulo, es importante que le pongan grados, ¿no? Este circulito que tenemos acá. Pues podemos, como actividades, quizá en algún momento ustedes tengan que medir algún ángulo o tengan que hacer un ángulo. ¿Y cómo hacer estas actividades? Bueno, les explico en la siguiente diapositiva. Si a ustedes les toca medir un ángulo, es importante utilizar este instrumento, este se le llama transportador, y colocarlo de la manera como ustedes lo están viendo acá, ¿no? Todos los transportadores tienen un círculo, una tachita, una T aquí en medio, ¿no? Entonces, depende del tipo de transportador que ustedes utilicen. Pues ese símbolo que tenga su transportador lo tienen que poner exactamente en el punto donde se cruzan las dos líneas, exactamente ahí como lo pueden observar, ¿no? Pero al mismo tiempo, así como está aquí, el número que ustedes encuentran acá, el último, que pueden tener dos números, el 180 y el 0, en algunos transportadores solamente sea el 0 o solamente el 180. Bueno, lo importante es que esa última rayita también quede parejita con la línea que esté en su ángulo, ¿no? Entonces es importante aquí este punto exactamente ahí y la línea también, la línea del transportador en la línea que forma el ángulo exactamente ahí. ¿Ok? No puede estar más abajo o más arriba porque estaríamos midiendo mal. Entonces tenemos que ver que esté exactamente en el punto aquí donde se unen las dos líneas y esta línea del transportador donde tengan el 180 o el 0 o los dos números 180 y 0 exactamente en la línea. Si su ángulo es más corto, es más pequeño, lo que tienen que hacer es prolongar la línea, es decir, hacerla más grande de tal forma que puedan medirlo y puedan obtener esta parte, ¿no? Que su transportador quede así. Entonces, a partir de ahí, una vez que ya acomodaron esto, pues va a ser fácil poder identificar cuánto mide, porque aquí la otra línea es la que va a saber, la que nos va a medir el ángulo, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar el 0 o el 180. Entonces, de esa línea grandecita a la otra línea son 10. Aquí nos los marcan, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50. Está casi en el 60, pero no está, ¿no? Entonces vamos a observar cuántos grados más. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces quiere decir que este ángulo mide 58 grados. 10, 20, 30, 40, 50 y las 8 rayitas chiquitas que tenemos acá, 58. Entonces son 58 grados que me mide este ángulo. Ojo, en algunas ocasiones el ángulo que ustedes vayan a medir no siempre va a estar así, a lo mejor esté al contrario, mirando hacia este lado,
Pues es exactamente lo mismo que tenemos que hacer. Por eso nos presentan la mayoría de los transportadores las dos medidas, del 0 al 180 y del 0 al 180. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, lo colocamos bien en el punto, en la última rayita y vamos midiendo. A lo mejor también el ángulo esté mirando hacia arriba. En la posición que ustedes se encuentren el ángulo, lo que tienen que hacer ustedes es precisamente esto, colocarlo, la señal que tengamos acá con la rayita, ¿no? Dependiendo la posición del ángulo. Entonces, es así como se miden los ángulos. ¿Cómo hacer un ángulo? Lo primero que tienen que hacer es una raya, una línea recta, ¿no? Hacemos nuestra línea recta. Después ponemos un punto como el que tenemos acá, este punto rojo que tenemos ahí. Lo pueden hacer ustedes en el lugar que ustedes quieran. Sin embargo, yo les recomiendo que siempre sea más hacia este lado para que puedan colocar su transportador. Entonces, tenemos una línea recta, tenemos un punto. Entonces colocamos nuestro transportador exactamente en ese punto con la marquita que ya les expliqué en este lado y lo colocamos en la rayita que esté ahí. Si vamos a hacer un ángulo de 90 grados, pues lo que nos queda es ver dónde está el 90. Aquí está el 90. Hacemos otro punto y ya unimos con una línea recta este punto con el punto que hagamos. Si nuestro ángulo va a medir 130, pues buscamos dónde está el 130. Desde acá nos 10, 20, 30, 40, 50 hasta llegar al 130. Ponemos el puntito acá exactamente en el 130 y unimos punto con punto y ahí estaríamos formando nuestro ángulo, ¿no? Dependiendo la medida que queramos hacer nuestro ángulo. Puede ser un ángulo agudo, recto, obtuso o llano. Si es un llano, pues ponemos el punto hasta acá, prolongamos la línea y ahí estaríamos haciendo nuestro ángulo, ¿no? Bueno, una vez que ya les expliqué cómo medir y cómo hacer un ángulo, pues vamos a trabajar con las lecciones 63 y 64 de nuestro libro, ¿no? Por acá lo tenemos. Fíjense muy bien, dice México y sus ángulos. Tenemos ahí algunas indicaciones que dice, lean la información y realicen las actividades. Cuando se hace un giro, se da origen a un ángulo. Los ángulos se miden en grados. Un giro de una vuelta completa equivale a 360 grados. Esta medida se escribe de la siguiente manera, 360 grados, ahí está, ¿no? Entonces tenemos aquí este dibujo con diferentes ciudades o estados que nos está señalando ahí y la vuelta completa está dividida en varias partes, ¿no? Cada una de esas partes tiene una medida. Pues vamos a ir siguiendo cada una de las instrucciones, mis estimados alumnos, para que puedan ir realizando estas actividades. Dice, número 1, utilizan la información anterior para calcular cuánto mide el ángulo que se forma en cada giro, ¿no? Aquí tenemos algunos tipos de ángulos que ustedes ya conocen. Pueden utilizar su transportador ya para que puedan medir exactamente. Aquí nos dice que calculemos, pero ustedes ya pueden realizar sus mediciones correctas y decir cuánto mide cada ángulo, ¿no? Entonces, queridos alumnos, yo ya les expliqué cómo se mide y cómo se hacen ángulos. Estas dos lecciones se basan precisamente en eso. Tenemos que seguir cada una de las instrucciones para ir resolviendo. Recuerden, si tienen alguna duda, pregúntenme a través de los medios que ustedes ya conocen. En la lección 63, México y sus ángulos, y la lección 64, una regla circular. Es exactamente de lo que hemos venido hablando y trabajando, y por ahí es bien importante seguir las instrucciones, ¿no? Por ahí les puse en la página 139, nos piden que hagamos un ángulo de 45 grados. Recuerden, primero empezamos haciendo una línea recta, tan grande como ustedes quieran,
Es importante hacerla grandecita para que nuestro transportador pueda entrar en esa línea. No lo hagan arriba, tiene que ser aquí en la parte de abajo para que puedan realizar su medición. Hacemos la línea recta, le hacemos un puntito y a partir de ahí colocamos nuestro transportador como yo ya les expliqué y medimos, ¿no? Del 0, 10, 20, 30, 40, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y ahí tendríamos el 45, marcamos el otro punto y unimos de punto a punto con una línea bien recta, ¿no? Y ahí tendríamos nuestro ángulo de 45 grados. Y así lo realizamos con los demás ángulos, nos pide de 90, dice un ángulo que mida dos veces uno de 90 grados, un ángulo que mida lo mismo que uno de 45 más uno de 90, entonces vamos haciendo la sumatoria, o sea, si uno de 45 y de 90, estaríamos hablando de un ángulo de 135 grados, ¿no? Lo que nos vaya pidiendo es lo que vamos a ir realizando de acuerdo al uso del transportador, estimados alumnos. El trabajo en el cuadernillo tiene que ver con ángulos, ahí están en pantalla. Es bien importante que revisemos los dibujos. Los dibujos nos van marcando lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces dice, coloca una X dentro del círculo según el ángulo que se te pide. Puedes utilizar un transportador. Apóyate en las páginas 134 y 135 de tu libro Desafíos Matemáticos. Aquí tenemos el inicial, aquí está, más un ángulo de 180 hasta dónde llegaría, ¿no? Si inicias aquí y le vas a sumar un ángulo de 180, entonces tendrías que llegar hasta el otro lado. Entonces la X está aquí, porque de aquí donde te subes, más el ángulo de 180, haces medio giro, ¿no? Entonces por eso tiene la tachita aquí, ¿no? Conforme a ese ejemplo vamos a ir realizando lo demás para ver en dónde queda la tachita. ¿Okay? Recuerden que la tachita va en cada uno de los círculos que está acá, ¿no? De acuerdo a lo que nos va diciendo. Pues muy bien, mis estimados alumnos, esta fue la explicación de las actividades de matemáticas. Entonces les deseo que tengan una bonita semana llena de mucho esfuerzo y trabajo y dedicación. Les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias.